Ahora sí, estamos grabando. Bueno, vamos a repetir entonces un poquito. Lo primero entonces que le había dicho había sido que Güemes participa en las invasiones inglesas, ¿sí? Va a tener como hazaña la toma de la Justina, que es una nave de guerra inglesa encallada en las márgenes del Río de la Plata, ¿sí? Él les roba las banderas que actualmente están en la iglesia de Santo Domingo. Después, la Junta de Mayo reorganiza un ejército para aplacar una contrarrevolución en Córdoba y es fusilado el ex virrey Santiago de Liniers. ¿Sí? Este fusilamiento marca un poco la seriedad con que la Junta de Mayo traían las cosas. ¿Sí? Es una manera de decir, bueno, aquí es una verdadera revolución, no estamos bromeando. ¿Sí? Entonces, se da este magnicidio porque Santiago Liniers había sido un héroe de la reconquista de Buenos Aires. Llegan a Salta y es constituido un gobernador de parte de la Junta de Mayo y, y acá donde aparece Güemes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, tanto Castelli como Balcarce empiezan a averiguar quién era la persona que podía servirles para reclutar gente. ¿Sí? Entonces, es acá donde el nombre de Güemes figura como una persona destacada, que conoce muy bien el territorio, y Güemes se incorpora y se le encomienda enlistar y atraer gente para la causa. Bien, hasta eso se enteran tanto Castelli como Balcarce de que un ejército español venía avanzando, ¿sí?, desde el Alto Perú. Se había establecido en un pueblito que se llamaba Cotagaita. ¿Sí? Este pueblito es un pueblito muy especial porque está arriba de una meseta. Una meseta es una, digamos así, el nombre lo dice, forma de mesa, ¿sí? Es como un cerro cortado, y donde ahí está el pueblito. De por sí es una fortaleza natural, inexpugnable, ¿no? Ahí se había establecido un ejército español eh, con una cantidad X de gente. O sea, no estamos hablando en ese tiempo de mucha gente que componía los ejércitos, ¿no? Estamos hablando de unos 2.000, 3.000 hombres, no más. Pero sí tenía un buen parque de artillería. Eso que quiere decir que tenía una buena cantidad de cañones. ¿Sí? Y acá que González Balcarce va a avanzar, pasa Jujuy, llega a Bolivia, ¿sí? Va a avanzar hacia Cotagaita, con un ejército más o menos parecido en gente, un poco menos, pero con digamos así, una cantidad de artillería inferior. ¿Sí? Estamos hablando que en ese momento contaba con 3 o 4 cañones no más. ¿Sí? Tenía poca caballería, casi todos iban a pie. ¿Sí? Y por supuesto una fuerza bastante primogénita de un ejército, ¿sí? Inferior en número a los españoles. Pero es acá donde vamos a poder ver eh, la inexperiencia del general Balcarce, ¿sí?, que era de Buenos Aires, porteño, ¿sí? Porque cuando llega a Cotagaita, le manda una carta al capitán. En ese tiempo los que estaban al frente del ejército español era el capitán Córdoba y el capitán Nieto, que son marinos, fíjense ustedes. Bueno, la cosa es que le manda una correspondencia y los invita a rendirse, ¿no? Imagínate vos, o sea, el tema acá pasaba porque un insurgente, digamos en ese momento, como lo consideraban los españoles, con un ejército inferior, ¿sí?, con menos artillería, menos hombres, le invita a un ejército que está establecido en una fortaleza, ¿sí?, con mayor número de hombres, mayor artillería, le invita a rendirse. ¿Sí? Una cosa bastante eh, ilógica, le llamemos así. Entonces, claro, los españoles dicen, ¿qué le pasa a este muchacho, no? Entonces, más vale que se niega, y al contrario, le mandan otra carta diciendo que se tiene que rendir a usted. Porque nosotros somos la fuerza del rey, somos la fuerza legalmente constituida acá. Nosotros representamos al rey de España.
Entonces, bueno, González Balcarce comete su segunda locura, ataca, ¿no?, al pueblo de Cotagaita, y como es lógico, es rechazado, ¿no? Entonces acá tenemos que nuestra primera, digamos, acción bélica, ¿sí?, es una derrota. Cotagaita, no se olviden ese nombre. Pero ¿por qué es importante Cotagaita? Es un combate menor, por supuesto, creo que perdemos unos cuantos hombres, ¿sí?, no muchos, algunos prisioneros, otros desertan, no sé, la cuestión es que así medio desordenadamente Balcarce debe retirarse de este ataque infructuoso, y claro, los españoles, al ver la inexperiencia del porteño, lo entran a seguir con su ejército, prepara su ejército, lo entran a seguir. Ahora quiero que comprendan que en ese tiempo no había transporte, ¿no? No había tren ni camión, nada, todo era a pie. Y recorren, qué sé yo, 150 kilómetros hasta un pueblito que se llama Suipacha. Un pueblito que ya en ese tiempo era un pueblito muy pobre, ¿no? Que es un pueblito que está a las márgenes de un río, que justamente se llama Suipacha, que le da nombre al pueblo. Y cuando llega a Balcarce ahí, decide no presentar batalla nuevamente, porque venía con un ejército derrotado, digamos así, decide retirarse ante otro pueblito que se llama Tupiza. Cuando llegan los españoles a Suipacha y ven cómo Balcarce se está retirando, como les digo, venían caminando 150 kilómetros. Deciden no seguir persiguiéndolo, porque los hombres estaban muy cansados, no tenían caballos. Entonces deciden acampar a las márgenes del río Suipacha, ¿sí? Ahora acá se va a dar una cuestión muy interesante. Resulta que el que estaba también en el lugar era Güemes y un grupo de terratenientes tarijeños y jujeños, ¿sí? Y estaban escondidos, digamos, alrededor de unos 350 hombres a caballo, ¿sí? Ya les dije que en ese tiempo parece ser que faltaban los caballitos, pero acá vemos una fuerza de caballería, ¿sí?, que estaban detrás de una cortada del río, no los podía ver el enemigo, y estaban como cubriendo la retirada del ejército de Balcarce. Pero acá, ¿qué habrá pasado? Yo creo que al ver que el ejército español se estaba acampando, ¿no?, estaba armando las tiendas, estaba desvistiendo a los soldados, decide atacar. Un ataque feroz de 300 hombres armados con lanzas, chuzas, espadas, boleadoras, ¿no? Y en una feroz carnicería, digamos así, empieza a hacer estrago en un ejército que está acampando. Si bien es menor, ¿sí?, pero convengamos que la sorpresa fue terrible. Entonces, ¿qué pasa? Balcarce, al ver que los soldados de Güemes estaban atacando, ordena inmediatamente que dé la vuelta al ejército, ataca también, ¿sí? Es acá que se da la victoria más extraordinaria. Es la primera victoria de lo que hoy sería nuestro ejército, el ejército patrio. Una victoria extraordinaria porque si bien había otro pequeño reducto militar en La Paz, que luego va a ser vencido por fuerzas bolivianas o sea, alto peruanas, ¿sí?, en Aroma, otra batalla. Sí, pero todo el Alto Perú, lo que hoy es Bolivia, cae en manos de la Junta de Mayo, ¿sí? Esto es extraordinario. O sea, teníamos, porque ¿qué pasa? El virreinato del Río de la Plata llegaba hasta el margen del río Titicaca, ¿no es cierto?, en el río Desaguadero, que es la frontera con el Perú. O sea que en definitiva había caído todo Bolivia. Pero, ya que está la cuestión, cuando Castelli, ¿no es cierto?, realiza el informe, ¿sí?, a Buenos Aires de lo acontecido en Suipacha, se olvida convenientemente de nombrar a los gauchos de Güemes, ¿sí? O sea, los ningunea, no pone el nombre de los gauchos altos jujeños tarijeños, ¿sí?, y los nombres de, por ejemplo, el Moto Méndez, en ese tiempo Méndez, Padilla, Larrea, Güemes, no figuran.
Esto va a traer gran indignación digamos, en esta partida gaucha, ¿sí? Porque claro, sin reconocimiento alguno, entonces hay una seria discusión, digamos, sobre el tema, y Güemes decide retirarse, así también las fuerzas tarijeñas y jujeñas. O sea, queda solo el ejército porteño, que va a realizar una serie de actos, le llamemos, bastante impopulares en Bolivia. Por ejemplo, primero que todo se va a robar las arcas de Potosí, ¿no es cierto? O sea, toda la plata que tenía Potosí se la roba y la manda a Buenos Aires, ¿no? Esto va a traer un gran trastorno económico en el Alto Perú, porque vos imagínate, no tenía ni para pagar sueldo, ni para pagar, o sea, queda sin fondo la administración de Potosí, ¿sí? Además, el ejército, digamos, este ejército patrio, empieza a hacer vandalismo, ¿sí? Entra en algunas iglesias, cometen algunos robos, ¿sí? Esto va a caer muy mal al pueblo alto peruano, ¿sí? Porque, pues, primero porque era muy religioso y segundo porque ellos pensaban que era un ejército que venía a salvarlo y no un ejército que venía a hacer vandalismo. Hubo algunas violaciones de mujeres también. Bueno, todas estas consecuencias trajo aparejado que muchos altoperuanos que eran revolucionarios se den la vuelta y empiecen a trabajar nuevamente para el rey, ¿sí? Entre eso va a haber un personaje que se llama Pío Tristán, que después va a ser el azote de la provincia unida, ¿sí? Que en un principio había adherido a la revolución y por estas, digamos, barbaridades que cometieron los porteños, se pasó de bando. Bueno, acá terminamos la primera parte de la historia de Güemes. No nos olvidemos, participa en la invasión inglesa, ¿sí? Segundo, va a ser el artífice de la primera victoria patria. Eso por un lado. Vamos a la segunda expedición al Alto Perú. Esta va a ser encomendada al general José Manuel del Corazón de Jesús Belgrano, ¿sí? Quien cuando llega a Salta se encuentra con el ejército derrotado en Castel y Balcarce, que había sido destruido en una batalla que se llama Huaqui, porque los porteños al quedar solos en Alto Perú, ¿sí? Le dieron una paliza bárbara a los españoles, con un ejército venido desde el Perú. El virrey del Perú había mandado un ejército y bueno, la cuestión es que Belgrano tiene que hacerse cargo de un ejército totalmente desmoralizado, ¿sí? Herido, no traían decían que venían descalzos encima. O sea que hasta les tuvo que suministrar calzado, uniforme. Pero acá estaba que Belgrano se encontró en una situación muy difícil y lo encomienda a Güemes a que reclute más gente y lo manda a Santiago del Estero. Acá va a pasar un hecho fortuito también. Resulta que Güemes se enamora de una mujer que era casada. Pero no, claro, no era que era ella viuda. No estaba su marido, digamos. El marido se había desaparecido en la primera expedición al Alto Perú y no había vuelto. O sea, podía estar muerto, podía haber sido con otra mujer, podía haber formado otra familia, no sé. Pero la cuestión es que no volvió. Y esta mujer quedó entre que era viuda y no era viuda. Se llamaba Iwanzo de apellido, ¿no? Le llamaban la Iwanzo. La cuestión es que Güemes se enamora de esta ciudad, que era muy linda, por supuesto. Pero a Belgrano no le cayó bien, ¿sí? Esta relación entre un oficial de su ejército y una mujer que era casada, ¿sí? Que no estaba por lo menos clara su situación marital. Y le ordena a Güemes inmediatamente abandonar esta relación. Bueno, ¿qué va a pasar? Bueno, Güemes no abandona la relación y Belgrano lo castiga y lo manda a Buenos Aires. Pero esto va a ser un hecho que aparentemente, ¿no es cierto?, no tenía importancia. ¿Sí? Es una cuestión que podía pasar. O sea, un oficial en jefe ve una insubordinación y lo castiga trasladándolo al lugar. Pero
Esto le va a costar mucho a Belgrano. ¿Por qué? Porque al no contar con Güemes, le va a salir caro. La cuestión es que van a trascender el éxodo jujeño, ¿sí? El combate del río Piedra, la batalla de Tucumán, estamos hablando de septiembre de 1812, y luego vamos a tener la batalla de Salta, 20 de febrero de 1813. En toda esta actividad no participa Güemes, está en Buenos Aires, castigado, ¿sí? Pero luego Belgrano es derrotado terriblemente otra vez en el Alto Perú, en donde en Vilcapugio primero, que era un campamento que tenía Belgrano, es atacado, y después en las Pampas de Ayohuma, ¿sí? Va a ser terriblemente derrotado. Otra vez el ejército vuelve de nuevo a Salta, pero esta vez se hace cargo el general San Martín, ¿sí? Pero claro, San Martín, que era un gran militar, convengamos que Belgrano, si bien había tenido instrucción militar, pero él era un abogado, ¿sí? Belgrano era un erudito, era un políglota, sabía 4 idiomas. En ese tiempo era una cosa de loco. La cuestión es que San Martín, que sí era un militar de carrera, pero de una carrera muy exitosa y de una gran trayectoria, lo primero que hace es averiguar quiénes son los hombres que le podían servir en el norte, y por supuesto surge nuevo el nombre de Güemes, ¿sí? Entonces San Martín se entrevista con Güemes y lo trae al norte cuando viene para hacerse cargo del ejército del norte. Y lo primero que hace es reconciliar, digamos así, a Belgrano con Güemes, ¿sí? Pero se da cuenta, San Martín, que ya había, por experiencia, tipo, imagínate, había enviado 2 expediciones al Alto Perú y las 2 habían fracasado. Entonces dice, no, ese no es el camino. Y se hace eco de digamos, una estrategia militar que no era propiamente original de él, sino era de los ingleses. Fíjate vos. Los ingleses decían que la mejor forma de derrotar al virreinato del Perú era primero atacar Chile y después por mar invadir Perú. Ese era un plan estratégico de un inglés. Pero San Martín lo estudia y se da cuenta que sí, que tiene razón. ¿Por qué? Porque atacar por el Alto Perú ya hemos visto que es difícil. Y lo otro, si bien también es muy difícil, pero lo ve más probable. Entonces, ¿qué hace? Encomienda a Güemes la defensa de Salta, de Jujuy, de Tarija y del Alto Perú. Le da la potestad para reorganizar y organizar un ejército de defensa, ¿sí? Que le llaman ejército de vanguardia, ¿no? Lo deja de comandante general de la vanguardia del ejército del norte. A Belgrano lo establece en Tucumán, ¿sí? Cosa de que sea la última bastión de defensa, y él parte a Mendoza para preparar un ejército para cruzar los Andes. Esa es, en definitiva, la verdad histórica. ¿Por qué? Porque muchos desvinculan a Güemes del plan sanmartiniano, ¿sí? Entonces, acá hay que entender que existió una estrategia muy importante de San Martín, ¿sí? Y dentro de esa estrategia está Güemes, ¿sí? O sea, que la gesta güemesiana depende directamente de la gesta sanmartiniana. Bien, es acá donde Güemes va a soportar 13 invasiones realistas. No 6 porque andan diciendo por ahí. 13 invasiones realistas. Va a configurar digamos así, un mapa entre Salta, Jujuy y Bolivia. Va a crear 5, digamos, puntos clave de defensa, ¿sí? Y va a soportar 13 invasiones realistas, con estrategias muy importantes y muy novedosas para la época, porque él establece el sistema de guerra de guerrilla o bien guerra de recursos. ¿Cuál era este sistema? Muy sencillo. Cuando los ejércitos españoles invadían, los atacaban con golpes esporádicos precisos de comando, ¿sí? Buscando no solamente matar gente, ojo al piojo, ¿no? Lo que buscaban era sacarle los alimentos. O sea, le sacaban las armas y los alimentos. Eso era fundamental. ¿Por qué? Porque un ejército necesita comer, ¿sí? Y si vos le quitas el sustento, es peor que, o sea, peor que meterle bala, digamos. O sea, el hambre, la peste, la enfermedad, es peor
que las balas. Entonces, la guerra de recursos, como se llamó, justamente es primero no darle ningún tipo de recursos de alimento al ejército invasor, y segundo, desmoralizarlo constantemente con ataques relámpago precisos, digamos, muy dañinos, y eso va minando la moral del ejército invasor. Y eso va a hacer Güemes, ¿sí? Va a preparar alrededor de 5.000 gauchos a caballo, su fuerza va a ser netamente caballería, porque tiene que ser un ejército que se mueva rápido, ¿sí? Que ataque, picote y salga. Esa era la táctica. Y o tenían otras, por ejemplo, que eran muy buenas también, que era cuando invadía un ejército muy grande, los dejaban entrar a una ciudad, ¿sí? Y ahí los rodeaban. Pero los dejaban sin alimentos, sin agua, sin vacas, sin nada. Entonces, ¿qué pasa? Cuando salía alguien de la ciudad a buscar una vaquita o a buscar algo para comer, ya no volvía. Y esto va a ser una táctica que no solamente Güemes va a utilizar en contra de los españoles, sino contra todos sus enemigos. Bien, así llegamos a la tercera invasión al Alto Perú, que es comandada por un porteño también, José Rondó. Y aquí vamos a ver cómo el general Güemes va a tener siempre problemas con Buenos Aires, ¿sí? Serios problemas con Buenos Aires. Y este va a ser el peor de todos, porque José Rondó tenía la intención, digamos así, de pacificar el norte. ¿Qué quiere decir esto? Hacer un pacto, una alianza, llamémoslo así, un pacto de no agresión, ¿no es cierto? Un conciliábulo con los españoles para poder gobernar tranquilo el puerto de Buenos Aires. Pero esto perjudicaba enormemente al plan sanmartiniano, porque claro, lo que había perdido San Martín a Güemes es que atraiga la mayor cantidad de tropas realistas hacia el norte del país nuestro, ¿sí? Para que él pueda tener el paso libre para atacar al Perú. Si Rondó hacía eso, el Perú se iba a fortalecer y San Martín no iba a poder hacer lo que quería hacer. Sencillo. La cuestión es que acá va a haber un conflicto muy fuerte entre el general Martín Miguel de Güemes y el general José Rondó. Muy fuerte. ¿Sí? Tanto es así que se inician, parece ser, tratativas, ¿sí?, de conciliábulo entre el general de la Pezuela, que era español, y el general Rondó, quien manda a un tal Rodríguez Peña, ¿no es cierto?, a que haga algunos hay tratos, ¿no?, espurios. Pero claro, Güemes desbarata a ese concilio, ataca a la vanguardia enemiga y le inflige una derrota espantosa en un lugar que se llama Puesto del Marqués, ¿sí? Esto es una de las cuestiones de la historia que ustedes no van a encontrar en los libros, lamentablemente, los libros escritos por Buenos Aires, ¿no? ¿Por qué? Porque después José Rondó falsifica un informe a Buenos Aires diciendo que el que había vencido en Puesto del Marqués no es Güemes, ¿sí? Le da el nombre a otro general, ¿sí?, de la Cruz, y a Hilarín de la Quintana le dan el triunfo. Pero por supuesto, cuando Güemes vuelve a Salta después de derrotar a la vanguardia del ejército realista, es proclamado gobernador de Salta. Ese es un detalle, porque antes los gobernadores los nombraba Buenos Aires, y en este caso él lo nombra el Cabildo de Salta, o sea, en definitiva, bueno, se autonombra. Y segundo, saca una proclama. Esta proclama ustedes las pueden encontrar en el Güemes Documentado, que es un libro de historia de Luis Güemes y Paulino Arroyo, donde él ahí en esa proclama dice todo. Dice que traidores a la patria, lo llama a José Rondó un traidor, entreguista. Esa proclama describe y deschaba todo el plan de Rondó. Pero claro, Rondó tiene que enfrentarse a la Pezuela porque había quedado mal este hombre. ¿Por qué? Porque, claro, quedó como el traidor ante los españoles
porque empezó un tratado de conciliación y resulta que después por atrás era vencida la vanguardia del ejército español, entonces los españoles estaban enfurecidos con Rondó, avanzan con un ejército y lo vencen en Sipe-Sipe, ¿sí? En la batalla llamada Sipe-Sipe. Esta derrota de Rondó, que no es definitiva, es una palicita, pero no es definitiva. Rondó está enfurecido con Güemes y quiere matarlo, o sea, vuelve a Salta con este ejército medio, digamos, chalchalero, y decide arrestar a Güemes. Lo que no sabe, por supuesto, es que Güemes tiene sus tácticas de la guerra de guerrillas, de esto de encerrar a los ejércitos en la ciudad. La cuestión es que José Rondó cae en la trampa, y si no es por Macacha Güemes y por Juan Martín Leguizamón, habría rondado la cabeza de Rondó, pero es acá que San Martín también intercede, ¿no es cierto? Y bueno, hay un pacto que se llama Pacto de los Cerrillos, donde Rondó tiene que bajar la cabeza, ¿sí? Bajar la cabeza y, y retirarse. Y ya San Martín encomienda a Güemes, ¿sí? Lo nombra general de los ejércitos de observación al Alto Perú, y le encomienda la defensa y continúa su plan sanmartiniano. Bien, ahí quiero presentarle también al profesor Gustavo Flores Montalbetti, historiador también de Salta, que me acompaña en este momento. Bien, aunque parece que no tiene sonido. Bien, ¿vos me escuchás, Gustavo? No, se ve que no. Bien, voy a continuar entonces. Es acá donde va a principiar, estamos hablando ya de 1815, ya se viene 1816, viene la independencia, viene el Congreso de Tucumán, ¿sí? Y San Martín exige la declaración de la independencia. ¿Por qué exige la declaración? Porque San Martín necesita recursos para armar su ejército. No tenía plata. Y pide con urgencia préstamos y plata y nadie le quiere prestar. Porque claro, no éramos un país independiente. Entonces, ¿quién le quiere prestar plata a un país que no es independiente? ¿Sí? Insurgente. Entonces, San Martín le pide urgente al Congreso de Tucumán que declare la independencia. Todo esto, por supuesto, estamos en una situación difícil. ¿Por qué una situación difícil? Porque es la única revolución que queda en pie. Cayó Bolívar en Venezuela, ¿sí? Convengamos que el Alto Perú ha caído, la Revolución Francesa no existe, ya está Napoleón Bonaparte, ¿sí? Y ya después de Napoleón Bonaparte ya está al borde, y cae Napoleón Bonaparte también. Se restituye la corona en Francia con Luis XVIII. Fernando VII, el rey de España, reconquista su corona y por supuesto quiere reconquistar sus tierras, sus colonias. Y la única revolución independentista que queda en pie es la de Buenos Aires, la del Río de la Plata. Y por supuesto no olvidarse de Artigas, ¿sí? Y lo que se llama la Liga de los Pueblos Libres. O sea, el rey de España va a mandar un ejército ya profesional, porque hasta eso esta había sido una guerra civil acá, entre americanos. Pero ahora manda un ejército profesional para invadir el Alto Perú y llegar hasta Buenos Aires. ¿Sí? Y por eso lo va a mandar a un general, a un mariscal de guerra, a un importante militar, vencedor de las tropas napoleónicas, que se llama José de la Serna. ¿Sí? Es un mariscal. Este José de la Serna viene con un ejército profesional, español, a reconquistar las tierras de su rey. Y acá donde se va a dar una de las invasiones que le llaman la Grande, y que Güemes va a soportar esa invasión fuertemente. ¿Sí? La va a soportar, algunos le llaman la sexta, otros la grande. La cuestión es que
el amigo José de la Serna, que pretendía estar en meses en Buenos Aires, es derrotado en Salta, ¿sí? Por Güemes. Y San Martín logra cruzar la cordillera y empieza su campaña en Chile. Entonces, acá es un momento clave, tenemos 1816, tenemos el Congreso de Tucumán, ¿sí? Tenemos cómo Güemes puede rechazar una de las invasiones más terribles en 1817, ¿sí? Y por supuesto empieza la campaña y San Martín puede liberar e independizar Chile. Pero ahora tiene que invadir el Perú. Y bueno, y acá va a continuar esta campaña. Lástima que José Rondó le exige a San Martín el ejército, rompe todas las posibilidades de San Martín de conquistar el Perú. San Martín era un general, pero además un militar obediente, le devuelve el ejército y forma otro ejército. El ejército chileno va a invadir el Perú, lo va a hacer con 3 banderas, lo va a hacer con la bandera de Chile, de Perú y de Argentina, en una sola, que es una bandera chilena con 3 estrellas. Esto mucha gente no lo sabe, pero la cuestión es que en Salta la situación es difícil. Güemes va manteniendo ya 10 años casi de guerra ininterrumpida, y esto es muy difícil de mantener, ¿sí? Muy difícil de mantener. Estamos de 1810, ya estamos en el 20 casi, ¿sí? 10 años de guerras. Esto ha diezmado toda posibilidad de riqueza, muchas muertes, mucha pobreza, indigencia. Y Güemes, que exige cada vez más para poder rearmar un ejército, para poder invadir el Alto Perú y lograr el ataque en pinza que había prometido. Esto va a traer mucha enemistad con Güemes. Gente de comerciantes, fundamentalmente, terratenientes, que están cansados de Güemes, empiezan a pergeñar muchos conflictos, atentados contra él, ¿sí? Se va a formar un partido político que se llama de la Patria Nueva, que no es otro que un grupo de insurgentes contra el general Güemes y su plan sanmartiniano, ¿sí? Para colmo van a ser estos traidores, van a ser asociación con el gobernador de Tucumán, don Bernabé Arao, que es un tipo muy ambicioso, hasta quiere tener un gobierno propio, un país propio, crea la República de Tucumán, más loco. Bueno, todo esto va a sufrir mucho, Güemes, estas consecuencias, estas interrupciones, digamos, estos boicots que le van haciendo, ¿sí? Hasta que por fin, ¿no es cierto?, tiene éxito un atentado contra él, contratan a un asesino profesional que viene desde Bolivia, el coronel Valdés, llamado el Barbarucho, ¿no?, que puede entrar por una partida, con una partida de soldados, puede entrar a Salta y en una trampa que le tienden al general Güemes, lo asesina. ¿Sí? O sea, lo hieren de muerte y Güemes pasa 10 días terribles, ¿sí? Agonizando. Y acá es quizás el epílogo final, que los españoles le ofrecen a Güemes atención médica si se rendía. Y se juraba no volver a levantarse en contra del rey. Y acá que hace la diferencia porque Güemes va a ser el único general que va a morir en combate, en una acción bélica. Y esto se suma el hecho de que él, pudiendo salvar su vida, ¿no es cierto?, no se rinde y sacrifica su vida en aras de la patria. Entonces acá tenemos 2 cuestiones importantes que tenemos que memorizar y que tener muy en cuenta. Es el sacrificio de un hombre, no solamente durante muchos años, sino que entrega hasta su propia vida por la independencia, por la libertad de estas tierras. Así que bueno, eso sería todo. No sé si hay preguntas, yo sé que hay poca gente, pero bueno, esa es la historia.
No sé si hay alguien por ahí. Hola, José. Sí. Bueno, acá tengo un niño que te quiere hacer una pregunta. Él le gusta mucho la parte de historia y investiga solo, estudia, está re contento de estar acá. Y te cuento, quiero hacerte a ver, ¿qué pregunta le gusta? Bueno, acá, bueno, parece que tiene el niño que dice dibujo No se escucha nada. Voy a llamarte por teléfono. Así puedo escuchar bien lo que dice. Para un Bueno, cachito. sí, pues. Bueno, vení por acá, Lautaro. Lautaro te quiere preguntar algo. Él hizo una imagen donde, lo hizo solito, donde él dice que la patria, son tres los héroes más importantes, San Martín, Belgrano y Güemes. Entonces, él tiene una pregunta. ¿De quién significa la revolución de Argentina? Bueno, ya sé que estaba revolucionario y la militarizó, solo por preguntas. Sí, sí, esa es la pregunta que él hace. A ver, no sé por qué no sale el audio acá. Espera. Para un cachito. Hola, hola. Ahora me escuchas. Ahora te sé. Bueno, ahora no entendí muy bien si es el próximo revolucionario ahora. Hola, ¿cómo te va? Ahí están los tres revolucionarios, sí. ¿Me escuchás, María? María Josefina. Ahí está. Bueno, sí, él lo que quiere saber. Hola, ¿me escuchás? Bueno, ahora sí entendí, más o menos entendí. Si hay hombres como él después. Exactamente. Bien. Yo creo que hay otras personas interesantes en nuestra historia, ¿no? Al margen de estos tres grandes hombres, ¿sí? San Martín, Belgrano y Güemes. ¿Sí? San Martín, Belgrano y Güemes. No nos olvidemos, primero que todo, que estos tres hombres tuvieron mucha gente detrás. ¿Sí? Por ejemplo, detrás de Güemes tenemos mucha gente importante que nunca fue visualizada. ¿Sí? Yo les puedo nombrar más de 20 lugartenientes de Güemes. Para colmo, hay mucha gente también de Bolivia, altoperuano, que nunca fueron reconocidos por la historia argentina. ¿Sí? Bueno, yo les voy a nombrar, primero que todo, algunos salteños, ¿sí? Y algunos jujeños, y algunos bolivianos, ¿sí? Que participaron de la Guerra de la Independencia.
Eso por un lado. Después le voy a nombrar gente que participó con la campaña de San Martín. Y por último, no quiero que se olviden que existió un señor que se llamó José Gervasio de Artigas, que muchos piensan que es el héroe de la patria uruguaya, pero resulta que Artigas tiene mucho más que ver con Argentina que con Uruguay. Pero bien, vamos a empezar entonces. Resulta que Güemes tenía, como yo les dije, 5 circunscripciones por las cuales se defendía el territorio de los realistas, ¿sí? Y había gente como, mira, yo lo vi nombrando más o menos lo que me voy a acordar. Apolinario Saravia. Apolinario Saravia es un hombre que va a participar de la primera, segunda y tercera campaña del Alto Perú. Va a ser un héroe de la batalla de Salta, y luego va a ser gran héroe de la Guerra Gaucha, ¿sí? Mucha gente no lo conoce. Después está espera un momentito. Ahí está. Después va a estar Luis Burela, ¿sí? Que inicia la Guerra Gaucha. O sea, son nombres, sí, lamentablemente, que la historia oficial no los tiene en cuenta, pero son grandes, grandes hombres como San Martín, como Belgrano y como Güemes, ¿sí? Después están los hermanos Morales, después está don Bonifacio Ruiz de los Llanos, o sea, hay muchísimos nombres, no sé cómo se llama este muchacho que está preguntando, pero hay muchísimos nombres, ¿sí? Por ejemplo, está don Juan Antonio Álvarez de Arenales, que es muy importante, Juan Antonio Álvarez de Arenales. Fíjate que él está en el centro de la Plaza 9 de Julio de la ciudad de Salta, porque él participa y es un lugarteniente de San Martín y que va a ser héroe de lo que se llamó las batallas de la Sierra Chica en Perú. Fue después gobernador de Salta durante 2 oportunidades, o sea, son gente muy importante, ¿sí? Después está don Rudecindo Alvarado, Las Heras, La Madrid, o sea, tenemos gente a rolete, decirle a este muchacho, ¿sí? Que siempre la historia oficial, digamos, visualizó solamente a estos grandes hombres, que en definitiva fueron los cabezas, pero que hay otros grandes hombres, Mariano Moreno, Monteagudo, Castelli, o sea, todos estos grandes hombres están en la historia y han sido grandes revolucionarios. ¿Qué nos dice el muchacho? A ver, vamos a comunicarnos nuevamente porque el sonido está defectuoso. Acá está. Hola, sí. Peque se llama gran niño, se llama Lautaro. Él es sí. Y después acá, la verdad que es para aplaudirlo, porque me encanta mucho la historia, y ha hecho solito el trabajo, ¿no? Y acá tengo una persona, sí, acá tengo una persona que también se quiere hacer un gaucho. ¿Lo ves el gaucho? Sí, con guardamonte y todo, ¿viste? Bueno, ¿te quieres? Guarda acá, son buenos. ¿Se quiere hacer una pregunta? Si usted quiere, lo podemos poner en el voz. Sí, A ver. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, señor Ponte. Es un honor tener su presencia esta tarde. He seguido mucho su trayectoria. La Cámara de la Casa de la Legislatura que se ha completado un buen trabajo suyo. Así es. Bueno, es un placer tratar de estar escuchando sus palabras, su saber, y compartirlo acá en Calafate. Es un orgullo para mí como salteño, y bueno, presidente de la Asociación Belgraniana de Calafate. Así que, sí,
Sí, sí, son belgranianos, salteños, y bueno, con Lautaro, que también lo hemos sumado, es un belgraniano también de hace un tiempo ya, quien le encanta la historia, se ha sumado a Belgrano. Y bueno, más que nada hoy esta tarde quería que usted me pueda contar de la historia, de la amistad que había entre Belgrano y Güemes. Porque es importante saber, sobre todo en una carta que hay de él, cuando entre Belgrano y Güemes se escribieron muchísimas cartas, sí, la amistad de táctica y todo eso. Pero hay otras que son de gran amistad, que por ejemplo, la que más me lleva a una profunda emoción es la que Güemes le pregunta a Güemes si cómo estaba su hermano ahí en Tucumán, cuando Güemes lo deja a su hermano a cuidado de Belgrano en su ejército, porque era su hermano menor. Y después, bueno, Belgrano le contesta que está bien, que lo tiene ahí cerca suyo. Así que quería que más o menos explique al público cómo la amistad que había entre ellos, y sobre todo sobre ese tema, las cartas que ellos escribieron, sobre todo el personal entre ellos. Prendemos acá. Bien. Primero que todo, queremos decir que en un inicio no empezó bien la relación, pero después, gracias al general San Martín, se entabla una amistad sincera, profunda. Tanto es así que Güemes, ya cuando Belgrano estaba enfermo, le manda hasta su propio médico. Médico que Belgrano no tenía ni cómo pagarle. Y bueno, y ahí está esta anécdota que le paga con su única valor, que era un reloj de oro, ¿no? Que después lamentablemente fue robado, cosa del destino. Bueno, la cuestión es que lo que sí quiero aprovechar la oportunidad para contarle un poco las ideas de Belgrano. En ese tiempo, porque claro, el hecho es que Belgrano trae la idea de la monarquía incaica, ¿no? Y mucha gente se burla del tema ese, o no entiende. Pero lo que hay que hacer entender que en ese tiempo el sistema de gobierno más, digamos así, mejor probado y el que estaba funcionando era lo que se llama la monarquía temperada, o las monarquías constitucionales, o las monarquías parlamentarias, ¿sí? Y esto se está manejando en casi toda Europa. O sea, Inglaterra ya tenía una monarquía temperada, ¿sí? Y en todo lado, como había fracasado la monarquía, le llamaba absolutista, ya la burguesía había tomado, digamos, el camino de las monarquías constitucionales. Pero es acá que Belgrano, que era monárquico, eso hay que entender, si no era republicano, era monárquico, él consideraba que el sistema de la monarquía era el mejor probado, por lo menos. Porque el único sistema que había, digamos, triunfado en el mundo era el norteamericano, después todo lo había fracasado. Así que Belgrano, cuando se hace el Congreso de Tucumán, ¿sí?, hay una tendencia, fundamentalmente de Buenos Aires, el de imitar el sistema norteamericano, ¿sí? Pero Belgrano dice, no, yo creo que hay que seguir con el sistema monárquico, ¿sí?, que es el que mejor se aprobó en el mundo. O sea, no es que nosotros tenemos, ante todo, primero hay que ver que Belgrano era un hombre muy capaz. Ojo, tiene 3 títulos universitarios en ese tiempo, la gente no sabía ni leer ni escribir. Belgrano tenía 3 títulos universitarios, de la Universidad de Oviedo, de la Universidad de Salamanca, o sea que es un tipo que para el tiempo era una luz. Al margen de eso, ¿sí?, el tipo hablaba 4 idiomas. Oh, no sabés lo que es un políglota. Hablaba inglés, francés, ¿sí?, español, y hablaba italiano. O sea, era un genio en ese tiempo. Hoy sería un genio también. Entonces el tipo traía al Congreso de Tucumán como sistema el de la monarquía, pero él da la variable que dice, tendría que ser una monarquía americana. Y yo creo que ahí es donde, no te digo que le pifia, pero
era un ideal para él decir, bueno, pongamos a un inca como rey de estas tierras. Porque él tenía un gran respeto hacia los pueblos originarios. Este es un tema también de discusión en los ambientes académicos, ¿sí? Porque, claro, no nos olvidemos que la guerra de la independencia, Belgrano la gana con los indios. O sea, él va a pelear las batallas con gran apoyo indígena, ¿sí? De caciques que le prestaban indios. Entonces, él tenía un gran respeto por los pueblos originarios. Y además, al margen de eso, consideraba que él tenía un gran espíritu de igualdad, que en ese tiempo también era muy novedoso, porque en ese tiempo, le convengamos, habían dos clases sociales, los que mandaban y los que obedecían. Chao, se acabó. ¿Sí? Y Belgrano, como Artigas, como Güemes, tenían un gran sentido de la igualdad. Entonces él consideraba que tanto los indios, como los gauchos, como los blancos, tenían que ser parte de un país en función de la igualdad. Por eso es que él viene con esta propuesta, que por supuesto los porteños se burlan, ¿no? Porque era muy racista, y lo mismo pasa con algunos altoperuanos que no conciben la idea de poner un indio de rey, ¿sí? Cuando en definitiva la propuesta de Belgrano era muy lógica, ¿sí? No sé si realizable, convengamos, pero era lógica. Y fíjate vos, amigo mío, que va a ser Güemes el que lo va a apoyar. Cuando se celebra el Congreso de Tucumán y se va a decidir la forma de gobierno, ¿quién apoya a Belgrano? Es Güemes, y con una fuerza muy grande. No te olvides que había vencido a José Rondó y tenía una gran importancia en el Congreso de Tucumán, porque claro, el Congreso de Tucumán ahora dependía enteramente de Güemes, que defendía, digamos, el paso de los españoles. Además, había sido el primer gobernador que se había constituido por motus propio. Entonces, ojo al charqui, ¿no? Y como te digo, va a ser el único que va a apoyar a Belgrano. Si bien San Martín también moderadamente, por medio de su diputado Godoy Cruz, va a apoyar a Belgrano, ¿sí? Pero va a ser Güemes, con cartas muy fuertes hacia el Congreso, que va a apoyar a su amigo. ¿Sí? Aunque no sé si estaba de acuerdo con él. Pero ahí tenés vos, como vos decís, el sentido de la amistad, ¿no? El sentido de la amistad va más allá, va mucho más allá quizás de las ideas, sino cuando vos tenés que apoyar a un amigo, ¿lo apoyás o no lo apoyás? Y esto es así. Y después, como yo te digo, no solamente había una amistad, sino también yo creo que había un sentimiento muy afectuoso, muy grande entre los dos, ¿no es cierto? Como vos decís, las cartas denotan esa afectividad, ¿no? Y hay otra cosa también que yo pude notar, no sé si vos habrías podido notarlo, es el ideal de la independencia, el ideal de la libertad que los dos poseen por igual, ¿sí? Que creo que es lo que más los une en esta amistad, ¿no? Que va a ser estas charlas que tienen sobre el tema de la independencia, de la libertad, de la gente, de la educación. No te olvides que Belgrano era un gran educador también. Él va a constituir el primer reglamento de escuelas en Jujuy, ¿no es cierto? Va a promocionar la educación de las mujeres. Vos sabés que en ese tiempo las mujeres no sabían ni leer ni escribir, no se les enseñaba. Y Belgrano digamos, va a imponer que sí o sí en sus escuelas se enseñe a las mujeres a leer y escribir y que tengan la misma instrucción que los hombres. Él dice, una nación no puede concebir a nadie que no sepa leer y escribir. No solamente el hecho de... No, a nadie, dijo. Había que enseñarle al pueblo, había que enseñarle a las mujeres, había que enseñarle a todos. Un pueblo solamente va a progresar leyendo. O sea, estas cosas son lo que va a llevar, creo yo, a Belgrano a ser uno de los hombres más visionarios y más inteligentes de la historia argentina. No nos olvidemos que también cuando él está en el consulado, Belgrano instituye los primeros leyes de salario, fíjate,
O sea, que él dice que todo el mundo tenía derecho a una remuneración, ¿cómo se llama? Digna, ¿sí? Impone salarios mínimos. Parece que estamos en el día de hoy, ¿no? Salarios mínimos, vital y móvil, ¿no? Y ahí te das cuenta que él también hace determinadas leyes sobre el consumo, regulación de precios. No, un tipo re avanzado para su tiempo. Una maravilla de hombre y de una inteligencia asombrosa, ¿no? Pero además muy idealista. Ahí nos vamos a ver nosotros en la batalla de Salta, cuando perdona a Pío Tristán y a su ejército. Ahí vemos un hombre idealista, que digamos, piensa más allá de los paradigmas de la guerra, ¿sí? Y de la historia. El ejército que él perdona va a ser el mismo que lo va a vencer en Vilcapugio y Ayoma, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos un hombre que cree en la palabra de los hombres. Creo que son ejemplos, ¿no? Son grandes ejemplos. Hoy en día yo creo que Belgrano tendría que ser más reconocido todavía. No solamente limitarlo al creador de la bandera, ¿no? Yo creo que Belgrano trasciende el hecho de haber eh, trabajado en el hecho de la enseña patria. Yo creo que va más allá Belgrano. Como así también a San Martín, reducirlo a militar, yo creo que también no es entender la verdadera dimensión de José de San Martín, ¿no? Hay que ver sus consignas, hay que ver sus máximas, hay que ver al filósofo, hay que ver al hombre, al estadista, ¿no? San Martín fue mucho más que el hombre que puso la cordillera de los Andes, a pesar de haber sido una de las proezas más grandes de la historia, ¿no? Porque hasta hoy los historiadores estudian a San Martín lo que hizo. Y por último, creo que Güemes no hay que desvincularlo de sus gauchos, no hay que desvincularlo de sus comandantes. Muchas veces solamente se habla de Güemes y no se habla de Luis Burela, no se habla de Apolinario Saravia, de Rudecindo Alvarado, de Bonifacio Ruiz de los Llanos, de los hermanos Morales, de León Rojas. O sea, no se habla de todos sus lugartenientes, que van a ser piezas fundamentales, no solamente en la historia de la Guerra Gaucha, sino después también, porque la Guerra de la Independencia continúa. No se habla de Pachi Gorriti, y de tantos hombres que dieron su vida, ¿no es cierto?, por la patria. Entonces creo que hay todavía, al margen del billete y al margen de toda la mar en coche, creo que la historia argentina está en deuda con mucha gente, y fundamentalmente con esta gente, con Güemes y sus hombres, y también con muchos altos peruanos, como el Moto Méndez, como Padilla, como Uriondo, como Camargo, como Juana Zurduy. O sea, yo creo que la historia tiene que, no te digo revisarse, porque yo creo que como la historia no está bien hecha, no es necesario revisar, hay que volverla a hacer, hay que volverla a hacer y sumar a toda esta gente, ¿no? Que trabajó tanto. Vos sabés que muchos argentinos que pelearon en Bolivia, como Forrest, como La Madrid, ¿no? También han sido ninguneados, ¿no? Por la historia boliviana. Ahí tenés vos cómo esto patina de ambos lados, ¿no? La amistad, por ejemplo, de San Martín con O'Higgins, no se habla mucho de eso. Ni los chilenos hablan tampoco de eso. Yo creo que hay que hacer una historia integral americana para unificar los pueblos, para trabajar en conjunto, para realmente trabajar como hermanos, porque la frontera no la hemos dibujado nosotros. Yo creo que la dibujó más Inglaterra que nosotros. Entonces, yo creo que ahí la historia merece otra oportunidad. No sé qué piensas tú.
Primero hay que decir una cosa. Vos sabés que la guerra gaucha, ¿sí? Que mal dicha, algunas veces se le llama así, pero en realidad es una guerra de recursos. Y ha sido estratégicamente, y es, digamos, estratégicamente de una visión militar muy novedosa. ¿Sí? Hoy en día vienen historiadores de muchas partes del mundo a estudiar en Salta la guerra gaucha, porque es una guerra exitosa. Eso primero que todo, ¿no? Pero otra, hay varias cuestiones que hacen a que sea exitosa. La primera, fundamental. Yo les expliqué lo que es la guerra de recursos. O sea, no solamente atacar al enemigo para causarle fatiga moral, así se llama, ¿sí? Incertidumbre, miedo, sino también robar los recursos que tiene el enemigo. Las que se llaman vías de comunicación y aprovisionamiento. Esto es absolutamente profesional dentro de lo que es militar. Te digo, yo tengo un amigo, que es el capitán Medina Alvarado, ha sido jefe de aprovisionamiento de la Armada Argentina y un historiador güemesiano de primer nivel. Y él me decía, es increíble cómo en ese tiempo Güemes trabaja el tema de los recursos. 2, el tema de espionaje y contraespionaje. Esto es fundamental para entender la guerra gaucha. Usted sabe que Napoleón Bonaparte era un gran estratega. Se considera uno de los militares más geniales de la historia universal. Pero Napoleón no ganaba sus batallas solamente en los campos de batalla. Lo ganaban sus espías, porque Napoleón manejaba una red de espionaje muy grande, que estaba al mando de un señor que se llamaba José Fouché. Este José Fouché manejaba mujeres, pero manejaba mujeres especiales. José Fouché manejaba las prostitutas francesas, que estaban diseminadas en toda Europa y en Inglaterra, y de ellas sacaba gran parte de la información que necesitaba. Bueno, San Martín lo vio esto. Estudió No se olviden que San Martín muere y en su escritorio había un busto de Napoleón. Era un gran admirador, a pesar de que estaba muy disconforme con él, con lo que había hecho con la Revolución Francesa. Pero bueno, ese es el margen. La cuestión es que se idea para esta guerra gaucha un sistema de espionaje y contraespionaje basado en mujeres. En este caso no prostitutas. En este caso son mujeres que, según dicen, ¿no es cierto? Hay ciertas pruebas, por supuesto, que Macacha Güemes va a ser más o menos la hermana del general, va a ser la que va a comandar este sistema. Pero hay mujeres muy importantes, como Gertrudis de Medeiros, ¿no es cierto? Va a estar Juana Moro, Martina Silva de Gurruchaga, va a haber muchas chicas, le llamemos así, que van a estar relacionadas con este tema. ¿Cómo van a ser? Y bueno, se va a hacer una red de espionaje en todo el sistema, que van a tener informado al general Güemes constantemente la cantidad de hombres, la cantidad de caballos, cantidad de armas, cantidad de municiones, cantidad de aprovisionamiento que tenía el ejército español. Güemes va a tener un gran sistema de información. Y esto va a servir mucho en la guerra gaucha, porque Güemes va a saber por dónde vienen, a dónde van, cómo están. Y esto, fíjate vos, el que estudia la guerra gaucha se va a dar cuenta que el mismo día, a la misma hora, las fuerzas de Güemes van a atacar en 3 o 4 puntos diferentes del territorio. Pero ojo, con distancias grandes, ¿no? Por ejemplo, va a atacar en Guacalera, va a atacar en Iruya, va a atacar en Humahuaca, al mismo tiempo, a la misma hora. Esto no es casualidad. Quiere decir que tenía un sistema de comunicación impresionante. Esto es para analizarlo. Ojo, vienen a estudiar esto. Y por supuesto que sus
5 grupos corsarios más importantes. Le llaman corsarios, no sé si así. Pero, porque claro, van a atacar así como yo te digo, en forma de piratas, ¿no? Pero lo que a mí me impresionó, sinceramente, es este sistema de comunicaciones. Ojo, en ese tiempo no había avión, no había telégrafo, ni celular, ni nada. ¿Cómo hacían? Y bueno, según los documentos, las mujeres pasaban la información a los gauchos y por un sistema de chasqui de posta, ¿sí? La información estaba, no te digo en el instante, pero sí en un tiempo relativamente interesante a alcance, digamos así, de Güemes. Y no nos olvidemos que Güemes manejaba un amplio territorio. Estamos hablando desde el río Pasaje hasta Santa Cruz de la Sierra. Ojo, hoy en auto hay que hacerlo. Son más de 800.000 kilómetros. Entonces yo creo que esto es para analizarlo y te das cuenta que la gesta güemesiana no tiene nada que envidiarle a la gesta sanmartiniana. Espero haber sido claro, no sé si hay otra pregunta al respecto.